Estamos en la página 58, Eliseo fiel en las cosas pequeñas. Qué interesante parte que tenemos aquí. Y, la lección es importante para nosotros, pero tenemos que empezar con una palabra de oración y quiero pedir a nuestra hermana Rosa si usted puede orar. Con Gracias. gusto. Padre bueno y misericordioso que estás en el cielo, te damos gracias, Papito Dios, porque eres tan bondadoso y misericordioso y has permitido que podamos entrar a esta sala para aprender más de usted, para comprender más la verdadera educación, Señor, y pedimos que su Santo Espíritu esté aquí en este grupo, en cada una de nuestras mentes, en cada uno de nuestros corazones, para acoger sus verdades con con mucha entrega, Señor. Ayuda al hermano Joshua, a todas las personas que estamos aquí, a que seamos dirigidos por su Santo Espíritu en esta hora de enseñanza de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana. Ok, empezamos. Quiero leer dos párrafos aquí sobre Eliseo. Hay una lección importante aquí, como de ser fiel en las cosas pequeñas. Los primeros años de la existencia del profeta Eliseo transcurrieron en la quietud de la vida campestre bajo la enseñanza de Dios y la naturaleza y la disciplina del trabajo útil. Lo mismo en la vida de José, ¿sí? Como hemos visto. En una época de apostasía casi universal, la familia de su padre se contaba entre los que no habían doblado la rodilla ante Baal. En ese hogar se honraba a Dios y la fidelidad al deber era la norma de la vida diaria. Como hijo de un rico agricultor, Eliseo había echado mano del trabajo que tenía más cerca. Aunque poseía aptitudes para dirigir a los hombres, se lo instruyó en los deberes comunes de la vida. A fin de dirigir sabiamente, debía aprender a obedecer. La fidelidad en las cosas pequeñas lo preparó para llevar responsabilidades mayores. Qué lección importante para nosotros. Si queremos trabajar por Dios en su obra, tenemos que ser fieles en las cosas pequeñas. Los deberes pequeñas. Y creo aquí hay algo que tenemos que enseñar los padres. Tienen que enseñar a sus hijos de ser fieles en las cosas pequeñas, como, bueno, hay muchos ejemplos, pero lavar los platos y limpiar el baño y todas cosas como así. Esa disciplina es muy importante para entrenar obreros para el Señor. Y quizás tenemos una pregunta, es ¿cómo podemos enseñar a nuestros hijos para ser fieles? ¿Cómo podemos enseñar eso? Es una pregunta para conversar. ¿Qué piensan ustedes? Sí. Personalmente creo que debemos enseñar con el ejemplo Mm. y pasando tiempo con los niños. En el momento que yo les invito, no les ordeno, no les digo, haz esto, haz lo otro, como
como hemos aprendido, hermanos, así nos han enseñado en la falsa educación. Pero en el momento que le digo, vamos a lavar los platos, ayúdame a picar las legumbres, ¿me quieres ayudar en esto? Que él lo vea como, wow, yo soy el apoyo de mi mami. Qué bueno, ella a mí me prefiere y no como una obligación. Y como él dice aquí en el primer párrafo de Eliseo, la disciplina del trabajo útil, hermanos. Disciplina es constancia, no solo una vez, sino que el niño lo vea como, ayer hablábamos justamente en una reunión con los hermanos de Chile, que es una ofrenda que el niño hace. Él no puede ofrendar económicamente, pero él puede ofrendar con las cosas que el Señor le enseña a diario para que a la mamá le quite un trabajo enorme, ¿no? En su gran actividad que eso puede hacer. Pero eso es enseñando desde pequeños. Eso es lo que puedo yo acotar. Amén, amén. Muchas gracias. Buen punto. Hermano Joshua. Sí. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, casi noche para Chile. Bueno, me hace mucho sentido lo que dice mi hermana Rosita, porque yo tengo el ejemplo de muchos niños que conozco que fueron educados con la falsa educación y ellos sienten de que si hacen algo en la casa necesitan retribución. Y realmente desde pequeño los niños tienen que tener el sentido, el sentimiento de que es una demostración de amor a sus padres, una demostración de amor a sus hermanos, el poder ayudarlos en las pequeñas cosas, ¿cierto? Y no estar esperando retribuciones. Aquí a mí me llama mucho la atención de Eliseo. Yo siento de que muchas veces las personas, incluso los padres, conozco a padres que piensan de que las personas que tienen pocos recursos son los que tienen que todos colaborar, porque los que tienen más recursos tienen que pagarle a alguien para que lo haga, contratar una empresa de aseo, etcétera, ¿cierto? Lo mismo en la agricultura. Piensan de que al tener dinero yo pago para que lo hagan. Entonces, esto es muy importante, ¿cierto? En la biografía de Eliseo, que dice que él era hijo de un hombre rico, ¿cierto? Un terrateniente que tenía recursos, pero sin embargo, su padre, es decir, los padres de familia de Eliseo, fueron sabios, fueron muy sabios para educar a su hijo. Y ahí vemos, ¿cierto?, los hermosos frutos que hubo en todo esto. Eso, queridos hermanos. Amén, amén. Gracias. Sí, estoy de acuerdo. Es difícil. Es difícil. Bueno, es importante reconocer que para enseñar, para los padres, para enseñar a sus hijos y tener sus hijos juntos con ellos, es difícil. Requiere trabajo y paciencia. Es mucho más fácil tener dinero y ordena a sus hijos y haga eso, pero no es el plan de Dios. El plan de Dios es la educación de toda la familia, los padres también. Bueno, excelente. Gracias por compartir. Continuamos aquí. Vamos a leer los siguientes 3 párrafos. ¿Alguien quiere leer? ¿Lo puedo leer? Gracias. Aunque era dócil y manso, Eliseo poseía también energía y firmeza. Abrigaba el amor y el temor de Dios. Y de la humilde rutina del trabajo diario, obtuvo fuerza de propósito y nobleza de carácter. Y creció en la gracia y el conocimiento divinos. Mientras cooperaba con su padre en los trabajos del hogar, aprendía a cooperar con Dios.
Eliseo recibió el llamado profético mientras araba el campo con los criados de su padre. Cuando Elías, dirigido divinamente en la elección de un sucesor, echó su manto sobre los hombros del joven, Eliseo reconoció y obedeció la orden y fue tras Elías y le servía. No fue grande el trabajo que al principio se exigió de Eliseo. Las obligaciones comunes seguían constituyendo su disciplina. Se dice que él vertía agua en las manos de Elías, su maestro. Como ayudante personal del profeta, siguió siendo fiel en las cosas pequeñas, al par que con un propósito que se fortalecía diariamente, se consagraba a la misión que le había sido asignada por Dios. Uno más, ¿no? Un párrafo más. Sí. Cuando recibió el llamado, se puso a prueba su resolución. Al volverse para seguir a Elías, el profeta le dijo que regresara a su casa. Debía calcular el costo, decidir por sí mismo si había de aceptar o rechazar el llamamiento. Pero Eliseo comprendió el valor de su oportunidad. Por ninguna ventaja mundana hubiera dejado pasar la posibilidad de llegar a ser mensajero de Dios o hubiese sacrificado el privilegio de asociarse con su siervo. Muy importante aquí, hermanos, si me permiten dar mi opinión. Miren, aquí hay algunas cosas que son muy importantes, que la rutina del trabajo diario hizo que él vaya formando un carácter noble. Lo que no pasa con los jovencitos y con nosotros mismos. Nosotros por eso somos a veces orgullosos, petulantes, no somos humildes, no nos dejamos de nadie, ¿verdad? Pero él sí, y dice que creció en la gracia, y nosotros sabemos que la gracia es un don, la gracia es un regalo, y ese regalo que nos da Dios es por el conocimiento, por el contacto, el apego diario que tenemos con nuestro Padre Celestial. Y eso al niño Eliseo le formaron desde muy pequeños. Y también ahí aprendió a cooperar con Dios. Ahora, otra cosa importante, que cuando él fue llamado, Elías le dice, como decir, bueno, piénsalo bien, regresa a tu casa, organiza bien, piénsalo, habla con tus padres y luego mira si realmente quieres. Es como cuando a uno le ofrecen un trabajo. Pero él, como estaba tan conectado con el Padre Celestial, él lo entendió inmediatamente. No es como cuando nosotros nos ofrecen, nos hablan por primera vez de Cristo, de Dios, y nosotros decimos, sí, está muy bien, espérate otro día, ven de nuevo. No, él dice, no, yo no puedo desaprovechar esta oportunidad. Entonces, de la misma manera, pienso que si nosotros ya vamos acogiendo con el amor de Dios esta verdadera educación, a nosotros se nos va a hacer muy común ya escuchar esto y en nuestras mentes van a ser impregnadas. Y algo más, miren, como Eliseo fue educado con la humildad en el servicio a los demás, dice que él también le llevaba agua a Elías. Quiere decir que él servía a Elías. Dice que le llevaba y era el ayudante y le llevaba agua para las manos. Él no era como los estudiantes de ahora que nosotros vemos en la vida secular. Bueno, en mi época siquiera cuando entraba el profesor nosotros nos poníamos de pie, pero ahora no. Ahora entra el profesor y el profesor tiene que gritar y decir, ya llegué. En cambio, Eliseo es un ejemplo del servicio a los demás. Y eso con lógica, razón, lo entendemos, que eso es en casa, hermanos. Y lo hicieron en los primeros años. Gracias, hermano Josh. Amén, gracias. Es algo que creo que tenemos que pensar en eso, en manera grave, porque tenemos que erigir cada uno de nosotros, pensar en el costo de seguir a Jesús. Pero para mí, cuando vimos a la costo, no importa nada, porque, bueno, Eliseo vio a lo mismo.
Gracias. ¿Y alguien más tiene un pensamiento que opinar? ¿O tiene una pregunta alguien? Quizás una pregunta para que podamos conversar es, ¿cómo podemos enseñar a nuestros hijos a entender el valor de seguir a Jesús? ¿Cómo podemos enseñar esto a nuestros hijos? Está sin micrófono, hermana Patricia. Hey, gracias. Creo, hermano Yochoa, que este es un proceso desde que el niño es bebé. Es un proceso en que partimos con el culto, ¿cierto? Con nuestro bebé. Partimos con que nos vea orar, que nos vea que leemos la Biblia, estudiamos la Biblia. Leerle la Biblia al pequeño, ¿cierto? A los niños cuando son pequeños les gusta mucho que uno les lea. Muchas veces ni entienden mucho, pero les gusta mucho cuando uno les lee. Parece que el tono de la voz, la inflexión que uno le da. Entonces yo creo que este proceso de ir educando, ¿cierto? A nuestros hijos para que en un futuro puedan llegar a ser misioneros, es desde el vientre materno. Ahora, obviamente que va a haber alguna familia que conoció la verdadera educación, como todos nosotros acá en Chile lo hemos conocido ahora hace poco tiempo, algunos. Entonces, vamos a tener que desaprender muchas cosas y con mucha oración. Partir desde el minuto mismo, aunque los niños tengan 13 años, 14 años, la edad que tengan, desde ese mismo minuto tenemos que partir haciendo las cosas bien, ¿cierto? Como dice todo lo que habla de la verdadera educación, ¿cierto? Y lo primero que tienen que hacer los padres es volverse al Señor con todo el corazón y pedirle mucho perdón al Señor si es que lo hemos hecho mal, pero el Señor bendice nuestros esfuerzos y desde el minuto en que nosotros nos damos cuenta de que no hemos puesto a los pies del Señor a nuestros hijos, que los hemos educado en forma equivocada, el Señor obra milagrosamente y nos va ayudando y nos va diciendo cómo hacerlo y se notan los cambios aunque hayamos partido mal, se notan los cambios. Ahora, los jóvenes que están acá y que pueden llegar a ser padres, partan desde antes conversando esto. Desde antes que piensen en que van a tener un bebé, en que la mamita está embarazada, hablar, porque lo importante es que papá y mamá estén de acuerdo en esta crianza, porque los niños se confunden. Cuando papá dice una cosa, mamá dice otra, mamá es muy convertida o papá es muy convertido y la otra parte no. Entonces el niño se confunde y dice, yo los quiero a los dos, pero ¿a quién le hago caso? Entonces eso es tan importante, queridos hermanos. Ese es mi aporte, hermano Yochoa. Amén, amén. Gracias, hermana. Sí, hermano Walter. Muy buenas tardes, hermano. Estaba escuchando que cómo podemos nosotros llegar a que nuestros niños sean obedientes, ¿no? Digamos como más que todo a Dios, que tengan su mirada y sus caminos a Dios, en dirección a Dios. Y me acordaba yo de las historias que venimos leyendo, que son historias verdaderas, ¿no? Como Daniel, como José, como David. Pero hay un versículo en la Biblia que dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia ante Dios y ante los hombres. Entonces, qué bonito decirle a un niño, ¿no? Decirle que mira que Jesús, siendo el Hijo de Dios,
hijo de hombres, humanos, él obedecía, él hacía, respetaba, hacía las órdenes que su padre le encomendaba, y fue en todo mejor, en todo lo que él hacía era el mejor. Y bonita eso de ahí, porque me acordaba también que, por ejemplo, a veces nosotros o nuestros padres, ¿no? A veces nos adelantan, quieren ingresarnos a las escuelas, o muchos padres quieren ingresarnos a las escuelas a muy temprana edad, cuando no es la edad correcta, según yo he venido estudiando, he venido escuchando, he venido investigando, que digamos la edad para aprender, porque el niño tiene que, solito va a buscar, yo creo que es entre los 6, 7 años, no a los 3, 4 años como ahora lo introducen con las nuevas reglamentos, nuevas leyes. Entonces, cada vez el niño va perdiendo más digamos, es un apuro, y creo que se va a hostigar, porque cuando entra a los 6, 7 años, como que él solo quiere aprender. Entonces, con estas historias de estos personajes reales de la Biblia, también sería un buen instrumento para enseñarle a los niños. Gracias. Amén. Gracias, hermano. Sí, un buen punto. Muchas gracias. Ok, seguimos con esa historia. Hay mucho más. ¿Alguien quiere leer, bueno, los siguientes 3 párrafos de la traslación del Elías, perdón. ¿Alguien? ¿Desde dónde? Desde la 59, al transcurrir el tiempo. Ahí se quedó, hermano. Sí, Ya. sí. Ok, yo Gracias. leo esta. Gracias. Al transcurrir el tiempo y estar preparado Elías para la traslación, también Eliseo estaba listo para ser su sucesor. Nuevamente fueron probadas su fe y su resolución. Mientras acompañaba a Elías en su gira de servicio, sabiendo que la traslación del profeta estaba próxima, este en todos los lugares lo invitaba a que se volviera. Quédate ahora aquí, decía Elías, porque Jehová me ha enviado a Betel. Pero al manejar el arado, Eliseo había aprendido a no ceder ni desanimarse. Y entonces, al poner la mano en el arado, en otro ramo de trabajo, no quería que nadie lo desviara de su propósito. Tan pronto como se le decía que se volviera, respondía: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues, hasta ahí nomás o más. Sí, paramos aquí un poquito. Y quiero hacer una pregunta. ¿Cómo Eliseo sabía que como dice aquí, la traslación del profeta estaba próxima? ¿Cómo sabía Eliseo esto? Creo Porque que... él estuvo conectado siempre con el Señor. Amén. Y Amén. entonces el Espíritu Santo a él le comunicaba, él sabía, al leer, al estar conectado con él desde niño, él ya fue revelada la traslación del día. Amén. Amén. Gracias. Ok, hermano Walter, siga. Ok. Fueron pues ambos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti.
Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas, si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Amén. Gracias, hermano. ¿Tiene pensamiento algo en eso? Yo, o sea, como dijo, no, me acordaba de la traslación, ¿no? Me acordaba de esto que nos enseñan a nosotros, movimiento, rotación, traslación, o sea, sí entendía que, o sea, era algo, digamos, sobrenatural que iba a pasar cuando Jesús, Dios lo llevara a Elías en su carro de fuego, pero aquí también me llama la atención mucho que él pide, como quien dice, ser más, me parece que entendí, ser más que Elías, o sea, tener el doble de lo que fue Elías, ¿no? Entonces Elías como que le dice, si supiera lo que estás pidiendo, ¿no? O sea, cosa difícil. Eso me sorprendió de Eliseo, que como dijo la hermana, uno cuando anda junto a una persona, uno percibe, no es que uno percibe la espiritualidad de las personas, o sea, uno llega a conocerla tanto, o sea, que gusta andar con esa persona porque aprende, porque tal vez esa espiritualidad ayuda a uno también a confortarse, como era Eliseo, que se confortaba andando con Elías, o sea, aprendía, se confortaba, y eso es lo que lo hizo también un gran profeta. Okay. Amén. Amén. Gracias. Hermana María, ¿tiene algo? No. Ok. Ok. ¿Alguien más tiene un pensamiento en esto? Hermano, aquí también podemos rescatar algo importantísimo, que cuando nosotros estamos conectados con el Señor, porque Eliseo estaba conectado, pero de una cosa maravillosa. El Señor permite que vivamos milagros. Es que imagínense que yo solo de pensar que con el manto abrió las aguas y que Eliseo no ha de haber sido como nosotros, wow, se abrió, porque para él, como es tan natural de estar con el Señor todos los días, él ya sabía y caminó con fe y todavía tiene ese deseo de esa vehemencia de querer trabajar para el Señor, porque dice, por favor, te ruego que me dé el doble del Espíritu Santo que te dio a ti. Cuando muchos de nosotros, cuando tenemos bastante trabajo con el Señor, estamos agotados, decimos, ay, Dios mío, que me dieran un poquito de vacaciones. Él no, él pedía más. Entonces, cuando nosotros estamos tan conectados con el Señor, vemos milagros en nuestra vida, hermanos, y vemos cómo Él responde las oraciones. Como cuando no estamos conectados, ni siquiera nos damos cuenta que ya respondió, porque estamos esperando que nos respondan como nosotros queremos. Y el Señor a veces responde como Él quiere responderme, porque no me conviene de la forma como yo quiero. Entonces Eliseo percibía eso, que el Señor nos ayude, hermanitos, a tener así esa conexión con el Señor, porque veríamos cosas maravillosas en nuestras vidas. Amén. Amén. Y también sabemos que Elías era un símbolo del 1040, perdón, ¿cómo se dice en español? El 144,000. Los 144,000. 144,000, sí. Eso. Gracias. Los números están difíciles para mí. Pero es un símbolo.
Y Claro. es Amén. de nosotros. Como dice hermana Rosa, es la conexión con Dios. Lo mismo con Elías, que si queremos ser parte del remanente en los últimos días, tenemos que tener lo mismo, conexión con Dios. Amén. ¿Algo más? ¿Alguien más? Ok. Y si no, seguimos. ¿Alguien quiere leer la parte siguiente? Hay 1, 2, 3, 4 párrafos. Yo puedo leer, hermano. Gracias, hermano. 4 párrafos. Lo leo hasta cuando termine. Ya. Sí. Ya. Perfecto. Dice, viéndolo Eliseo clamaba. Bueno, el subtítulo dice, Eliseo, sucesor de Elías. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías que se había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado. Y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. A partir de ese momento, Eliseo ocupó el lugar de Elías, y el que había sido fiel en lo poco, demostró ser fiel en lo mucho. Elías, el hombre de poder, había sido instrumento de Dios para vencer males gigantescos. Había abatido la idolatría que sostenida por Acab y la pagana Jezabel había seducido a la nación. Había dado muerte a los profetas de Baal. Todo el pueblo de Israel había sido profundamente conmovido y muchos volvían al culto de Dios. Para suceder a Elías se necesitaba un hombre que por medio de una instrucción cuidadosa y paciente pudiera guiar a Israel por caminos seguros. La educación que recibió Eliseo durante sus primeros años bajo la dirección de Dios lo preparó para esa obra. La lección es para todos. Nadie puede saber cuál será el propósito de la disciplina de Dios, pero todos pueden estar seguros de que la fidelidad de las cosas pequeñas es evidencia de la idoneidad para llevar responsabilidades más grandes. Cada acto de la vida es una revelación del carácter, y solo aquel que en los pequeños deberes demuestra ser obrero que no tiene de qué avergonzarse, será honrado por Dios con responsabilidades mayores. Gracias, hermana. ¿Quiere opinar algo? Sí, realmente si nosotros queremos que nuestros niños puedan llegar a ser parte de los 144.000, porque a mí no me cabe la menor duda que estamos educando a una de las últimas generaciones. Entonces debemos seguir estos consejos, que los niños tienen que ser fieles en lo poco para llegar a ser fieles en lo grande. Y esta comunión con Dios, así como lo hizo Elías, ¿cierto? Por ejemplo, que le dieron sus padres. Y luego eso lo habilitó, ¿cierto? Para poder seguir después siendo primeramente el ayudante de Elías. Y me llama mucho la atención, ¿cierto? Que él
el Señor lo había preparado tan bien desde pequeñito que a él no le importó hacer cualquier servicio, cualquier trabajo que le impusiera su maestro. En ningún momento él dijo, no, estoy cansado, es demasiado. No, él todo lo cumplía calladamente, yo creo, y con alegría, ¿cierto? A mí me da la impresión que, o sea, me imagino que la personalidad de Eliseo era un hombre positivo, así como con gozo hacía las cosas. Y realmente fue, después que partió Eliseo, ¿cierto? Fue un profeta valiosísimo para el pueblo de Israel. Eso partió desde su crianza, ¿cierto? Desde la educación verdadera, la escuela del hogar. Eso, hermano. Amén, amén. Gracias, hermano. Hermano Walter. Sí, como dice la hermana Patricia, la fe de Eliseo, ¿dónde la aprendió? De Elías, no, una fe, él se fue ya su profesor, se fue su maestro, y con qué seguridad, con el manto, vuelve a golpear las aguas y se abrieron. Me imagino que con ese poder que se acordó de Moisés, ¿no? Porque dice el libro de nuestra hermana Elena White que el río no se abría hasta que los israelitas pisaran las aguas y se empezó a abrir. Pero entonces, ¿cómo nos demuestra que cuando uno, o sea, esa fe que inspira a uno, digamos, a veces yo de más pequeño decía, no, escuchaba, yo quisiera ser ahí, hubiera estado en ese tiempo, pero veo que no es cosa fácil, no es muy difícil, pero no imposible, pero estas historias nos enseñan para que nuestros pequeños también tengan una fe como la que tuvo Elías, como la que tuvo Eliseo, como la que tuvo Daniel, como la que tuvo José, que nunca se doblegaron ante la injusticia o ante el poderío, el miedo, porque Eliseo ni sabía que lo estaban viendo. Al cruzar, como la gente lo admiró, pero él con su humildad, no digamos, no dice aquí el libro que se engrandeció, no, más bien siguió siendo una persona muy humilde, cosa de aprender, ¿no? La humildad también. Gracias. Amén, amén. Gracias, hermano. Hermana Rosa. Sí. Aquí yo he subrayado con doble línea y me estoy acordando por qué subrayé cuando dice, para suceder a Elías se necesitaba un hombre que por medio de una instrucción cuidadosa y paciente. Eso hace la diferencia a Eliseo de, por ejemplo, la educación que está dando la parte secular a nuestros niños. Porque quien tuvo que dar la instrucción cuidadosa y paciente es para los padres. Y nosotros cuando estamos llenos de ansiedad por los trabajos, porque ahora tenemos que ir a trabajar, porque creemos que esa es la verdadera educación, que papá y mamá va a trabajar, llenos de ansiedad e impaciencia, a los niños les contagiamos también eso. Y por ende, los niños luego no van a tener el carácter de Elías. Y por eso dice más abajo, esto es una lección para todos. Cuando ya el Señor nos convence de cuál es la verdadera educación y comprendemos que nosotros los padres somos los primeros estudiantes en la escuela de Cristo y que entendemos que no importa, cuando entendemos que pasar tiempo con los niños, solo el tiempo que paso con los niños ya es educación, entonces van haciendo en mí esa paciencia, ese como no antes que como él regaba las cosas, no, mejor yo limpio rápido porque ya tengo que irme a trabajar. No, ahora con él limpio. Y cuando estamos haciendo cosas en la cocina, cosas en los dormitorios, donde sea, el niño va a alcanzar perfección solo, porque, por decir, él ya sabe que Cristo o Dios está en su casa, porque la casa nuestra es como que fuera el tabernáculo.
porque el Señor va a morar en una casa limpia. Entonces, cuando el niño se da cuenta, dice, uy, me quedó un poquito sucito esta parte. No, 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 yo le voy a limpiar. No, me faltan los zapatos, no los dejé en su lugar. Entonces, el niño solito adquiere esa cosa de hacer con amor las cosas pequeñas. Y algo más, hermanos, cuando dice aquí que eso lo adquirió durante sus primeros años. Hermano Walter, lo menciono porque usted dijo una cosa súper importante hace un rato. Es por esa razón que los niños no deben ser instruidos desde los primeros años de vida con letras, con números, con copias, con planas, con cuadernos, ni con libros. No, eso es una falsa educación, hermano. Porque en los primeros años es cuando mamá y papá van a desarrollar en el niño esta paciencia, esta instrucción cuidadosa, y están bajo la dirección de papá y mamá, de nadie más. En el libro de la conducción del niño, en el libro La educación cristiana, en algunos libros de la hermana Elena, indica que los niños deben ser instruidos hasta los 10 o 12 años solo por papá y mamá. Y luego, cuando nosotros ya entendemos los puestos de avanzada y cuáles son las escuelas verdaderas, que son las escuelas agrícolas, no en la ciudad, entonces si yo ya los he preparado de una manera cuidadosa, paciente, y mis niños ya saben hacer todas las labores de la casa, y no de manera obligada, sino con amor desde ellos, es porque yo como padre ya entendí que mi trabajo, ¿por qué me quedo yo mamá en la casa? Porque a mí, mi Padre Celestial me va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? Y me dio mis hijos. Él no me dio el trabajo, Él no me dio el título, Él no me dio la profesión, Él me dio mis hijos. Pero el mundo nos hace creer que, bueno, yo como tengo que trabajar, entonces mis hijos van a la escuela, ¿no? Pero ahí me doy cuenta por qué es que Eliseo tuvo ese carácter tan precioso. Yo me imagino, porque otra cosa que igual que la hermana Patricia, yo me estoy imaginando, cuando él ya regresa del otro lado, ¿y quiénes le estaban viendo ahí? Los hijos de los profetas, hermano. Era una escuela para los hijos de los profetas, más que todo lo que le pudo haber enseñado el profeta Samuel a ellos. Vieron con su propia experiencia cómo el Señor hizo un milagro. Y dice, y se postraron ante él. Y ya sabemos, quienes hemos estudiado, que la escuela de los profetas no es para que los niños vayan a la escuela de los profetas, no. Ellos eran hombres eruditos que se estaban preparando para ayudar a los padres de familia en la instrucción de sus hijos. O sea, solo de imaginarme, hermanos, yo quisiera ver eso, no sé, en una película, en un documental, esa escena tan grandiosa. Y por eso estoy convencida, hermanitos, de verdad, que si nosotros nos dejamos contagiar de esto, porque esto sí es que son verdades divinas, en nuestras vidas, en nuestras familias, va a ocurrir estos milagros grandiosos. Y una vez más nos dice que esta pequeña instrucción paciente y cuidadosa se lo dio en los primeros años, hermano. En los primeros años. Ahí está la clave de la verdadera educación. Gracias, hermano. Amén. Amén. Bien importante. Gracias, hermana. Quiero decir, como dice aquí, nadie puede saber cuál será el propósito de la disciplina de Dios. Y también nadie puede saber cuál será el lugar, el propósito de Dios para su hijo. Porque cada uno de nosotros tenemos un lugar especial en la obra de Dios. Dios tiene un propósito especial, único para cada hijo. Y bueno, ¿cómo ha preparado Eliseo para su obra especial? Es su comunión con Dios.
Y lo mismo, si los padres tienen una comunión muy estrecho con Dios, ellos pueden guiar a su hijo para llevar su obra especial para Dios. Y eso un currículum no puede alcanzar solo por una conexión con Dios. Cosas importantes. ¿Alguien más tiene un pensamiento, quiere opinar sobre Eliseo? Ok. Hermana Josefina. Ajá, yo quería comentar un poquito de lo que me pasa a mí. Yo tengo 3 niños. Lamentablemente no sabía que podía hacer el homeschool, así que en los primeros años, a partir de los 5, ellos fueron a la escuela común. Me gustó mucho y fue a partir de este año, gracias a Dios, pude sacarlos. El más grande ya estaba en la secundaria y ese era el que más me preocupaba. No por su comportamiento, porque todo lo contrario, era fue mi primer hijo que más, como quien dice, que menos dolores de cabeza me ha dado. O sea que ni me ha dado dolores de cabeza. Es más dócil, más entiende cuando uno le explica, qué sé yo. Tiene un carácter especial. Pero en la secundaria ya le estaban dando cosas que a mí no me agradaban mucho y no me estaba gustando. Gracias a Dios los logré sacar y están estudiando en casa. El tema es que los 3, como seguramente muchos de los que están aquí saben, que tienen más de un hijo, el carácter de cada uno es muy diferente de cada chico. Entonces lo que uno aprende muy rápido, hay otros que no, y cuesta mucho que depende del carácter que tiene, no sé cómo explicarlo, pero cuesta mucho que uno aprenda una cosa al mismo tiempo que quizás el otro. Entonces me pasa que por ahí tengo que repetir mucho con uno y lo mismo, y hay veces que como que me siento frustrada porque digo, ¿qué estoy haciendo mal? Y bueno, supongo que es el tiempo y oración, obviamente. No sé si a mí no me pasa, pero bueno, ellos se criaron en la iglesia de chiquitos, todo, pero es como que no es tan fácil, no es igual, esa sería la palabra, no es igual la crianza de los 3. Y por ahí, qué sé yo, siempre como mamá, en mi caso, me cuestiono todo el tiempo y me parece que me falta y que me falta, y entonces como que, bueno, gracias a Dios logré encontrar este grupo hermoso, y estaba en otro grupo también antes. De este año entré a un grupo de homeschool, pero bueno, mucho no hay reuniones como acá. Yo soy de Argentina y me falta, digamos, mucha instrucción. Yo siento que me falta mucho por aprender, a pesar de que hace como 20 años, capaz 15, que estoy en la iglesia. De estos temas nunca se hablaron en las reuniones que yo he ido, de la importancia que era criar fuera de las escuelas públicas a los chicos, o públicas o privadas, lo que sea. Y bueno, me encontré que estoy verde con la situación esta, y que me faltó leer mucho, me faltó mucho aprender. A pesar de todo, igual veo que Dios me guió un montón. El tema que hablaba la hermana Rosa, lo habíamos hablado con mi esposo, de nunca jamás dejar a mis hijos con nadie, de que el día que tuviéramos hijos iban a ser criados o por él o conmigo. Si nos tocaba trabajar, bueno, se quedarían con él, pero nos habíamos decidido que nadie se iba a quedar, ni abuela ni nadie, que si era nuestro hijo, Dios nos había dado, que nosotros nos teníamos que acercar. Así que gracias a Dios lo pudimos lograr, y
con el tiempo, bueno, me quedé con, no seguí trabajando, trabajaba a mediodía, y porque ya no daba más yo tampoco, y bueno, y lo sufrí mucho ese tiempo que me tocó, porque llegaba estresadísima a la casa, corriendo a dar el pecho a los bebés, porque ellos no tomaban mamadera, y me hizo muy mal, así que bueno, gracias a Dios que pude quedarme con ellos, pero bueno, era como que este año empezamos esto, el poder educarlos en casa, y se me hace por ahí, estoy tratando de entender bien cómo hacer, porque por ahí te parece que no le estás dando nada, y por ahí te parece que es demasiado. Entonces, bueno, tenemos nuestra huertita y todo, pero igual es muy chica, y estamos queriéndonos ir al campo a ver cómo Dios nos ayude para vender y comprar. Pero bueno, lo que se hablaba acá de Eliseo, ¿no? Que él tenía un carácter muy especial, y fue muy obediente, y estuvo muy dispuesto a trabajar tiempo completo para Dios. Y supongo que tuvo una mamá que fue muy paciente. Y bueno, comentar eso, de que no siempre es tan fácil que aprendan los chicos todos igual, de igual forma. En mi caso particular me está costando mucho con uno, y también yo supongo que tenga que ver también el tema de el embarazo mío, fue medio complicado en ese tiempo con él, y no sé, por ahí pienso en eso, pero la verdad no sé. Es más, también es muy, ¿cómo se dice la palabra? Mucho más inteligente. Le gusta mucho, por ejemplo, la música, así que él toca el acordeón y se saca los temas de oído. Eso sí he leído he leído de Elena de White, que dice que los niños más inteligentes como que cuesta un poquito, y será también por eso que me cuesta un poquito con él. Buenas preguntas aquí. Su situación no es algo raro. Muchos padres, muchas madres tienen las mismas preguntas. Y como dijiste, cada niño es diferente, muy diferente. Y también tenemos que reconocer que cuando los niños estaban en la escuela y los sacamos, van a ser problemas, van a ser un tiempo de desaprender y reaprender nuevas cosas, nuevas normas, nuevos métodos de aprender, y, necesitamos un tiempo. Requiere mucho tiempo en eso. No sé si la hermana Rosa tiene algo de consejo. Sí, y también puede que después nos ayude la hermana Patricia. Hermanita Josefina, al haber decidido ya sacar a los niños de la escuela, es un gran paso, hermana Josefina. Porque tú no estás sacando a la escuela, de la escuela porque alguien te lo dice, porque un humano te lo dice, sino que ustedes mismos en comunión con tu esposo dicen, no, yo logré sacarlo de la escuela. Y Dios te va a poner a las personas, porque se nota, hermana Josefina, que está buscando el Señor, que busca en espíritu de profecía. Y el currículo del Señor son 3 cosas: es la Biblia, es el libro de la naturaleza y espíritu de profecía. Y como usted está bien conectada con el Señor, Él le va a dirigir de una manera maravillosa en la dirección de sus hijos. No, él solo, Él le va a dirigir. Hace 8 meses, no sé, desde febrero de este año, creo que menos, Dios me puso en un grupo de Chile. Y bueno, yo ya no tengo hijos pequeños, pero ¿cómo he aprendido, hermana Josefina? ¿Cómo he aprendido? Y cómo el Señor va dando luz a ese grupo para guiar a los padres.
como yo siento, hermana Josefina, que usted sí conoce la verdadera educación. Lo primero es instruirse usted como mamá. Y Dios le va a dar la paciencia. Dios le va a, mire, que ya está entendiendo que su hijo que le da más problemas y que tiene que repetirle más y repetirle más y repetirle más, es porque es súper inteligente. Entonces él de pronto no quiere del mismo método que le está enseñando a los otros hijos, sino que ahora tienes que enseñarle con música, tienes que enseñarle bailando, saltando, activando, con él te toca moverte más. Y eso, ese método, porque es que el método de Dios es individual, hermana Josefina. No es como en la escuela, cuando yo era profesora, yo enseñaba de la misma manera a los 40 o a los 50. No, entonces Dios te dice, Josefina, al mayor tienes que enseñarle de esta manera, al menor de la otra manera, al mediano de la otra manera. Y Dios te va a ir instruyendo, porque eso estamos aprendiendo en el grupo, que yo le doy gracias al Señor. Y si Dios no me ha puesto en esto de la verdadera educación antes con mis hijas pequeñas, bueno, ahora yo estoy sintiendo, hermanos, que Dios está levantando un grupo, y no uno, varios en el mundo, para poder ayudar también a los padres. Y justamente aquí la hermana Patricia es quien lidera ese grupo. Y no sé, hermana Patricia, cómo podría guiarla a la hermana Josefina. No sé, no tengo el número de teléfono. Yo estaba viendo aquí en el grupo de Verdadera Educación. Yo no la tengo aquí a usted. No sé cómo ahora nos contactó. Yo estoy en el grupo de Patricia. Sí, Ajá. sí. Ella es ya. Josefina Barbar. Ajá. Sí está. Sí, Ya. ella es de Entre Ríos, está con nosotros, pero está nuevecita. Ya. Así que la invitamos, hermana Josefina. El Señor está haciendo milagros en nuestro grupo. Uno de los milagros pequeñitos que les voy a contar es que yo, una marmota, que me despertaba a las 9 de la mañana, recién tomaba desayuno a las 10, me daba unas vueltas, hacía mi culto con toda calma. Ahora a las 5:30 estamos ya, vamos para el mes en reunión de mañanas de oración, con motivos de oración por la familia, por los padres, por los niños. Y ese para mí es un milagro, pero un milagro maravilloso, porque figúrese, estoy desde las 5:30 y no he parado en todo el día y el Señor me tiene atendiendo una cosa del grupo, atendiendo otra, etcétera. El Señor está haciendo maravillas con los hijos fieles. Y como decía mi hermana Rosita, el Señor, si no nos permitió por alguna razón, ¿cierto? No conocimos esta verdad antes, pero nos está utilizando ahora para ayudar a muchos padres que están en la situación de nuestra hermana Josefina, que están incluso con otras dificultades, porque están solitas, son mamás solitas que tienen que hacer de papá y mamá. Y el Señor nos ha permitido estarlas ayudando. Y ya en la mañana nos juntamos alrededor de, hoy día fuimos 26 personas en la mañana, de diferentes partes, de Ecuador, de todo el país, de norte a sur de Chile, y yo le doy infinitas gracias al Señor por ello. Hola. Así que, hermana Josefina, siga perseverando porque el Señor es con usted. Amén. Gracias. Sí, hoy quise estar con ustedes y no me sonó el despertador. Así que son como las 7 acá, creo, pero no llego. Pero sí, a ver si mañana las acompaño. Y gracias. Amén, hermana Josefina. Y amén. Sí, es dejarse guiar por Dios y, qué sé yo, ir aprendiendo de a poquito. Cuesta a veces, pero bueno, nadie dijo que era fácil. Amén. 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 Ok, desafortunadamente acabamos el tiempo otra vez, pero qué bendición esa parte. Entonces, el siguiente es la historia de Moisés y del Pablo. Entonces, seguimos, pero este mes tenemos un quinto martes. Entonces, nuestro siguiente estudio es en 3
semanas, 3 semanas, el 7 de septiembre. El 7 de septiembre. Dios le bendiga a todos. Terminamos con una palabra de oración. ¿Alguien quiere orar? No sé si nuestro hermano Walter Amén. puede orar. Oremos. Gracias, hermano. Amante y bondadoso Padre celestial, en las alturas de los cielos, te damos gracias porque cada vez, Señor, aprendemos un poco más de la verdadera educación. Oh Señor, danos la sabiduría que necesitamos, Señor, para tomar decisiones en nuestra vida que va a ser para la salvación. Señor, solamente usted puede poner ese deseo en nuestro corazón. Bendice a cada uno de nuestros hermanos presentes, Señor, al hermano Joseph White, a nuestra hermana Rosa Verde Soto, Patricia Fernández, Señor, a todos los que estamos aquí, Señor, presente, a su familia, a su esposo, esposa, Señor, a sus hijos. Señor, gracias porque usted nos ha traído a reunirnos con un propósito de poder aprender y a evangelizar en la educación, Señor. Que esto que hemos aprendido hoy podamos replicarlo, Señor, en donde sea que vayamos, donde sea que estemos, donde nos desempeñemos, Señor. Señor, para la próxima reunión también traigan sin ninguna novedad, Señor, que podamos participar. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.